comité de huelga con el punto único del orden del día, instalación de la Mesa General de Negociación del emplazamiento a huelga UAS-Espaguas 2026. Agradecemos la presencia del rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, doctor Ángel Román Gutiérrez, el día de hoy en este salón sindical, con la intención de dar por iniciadas esta Mesa General de Negociación. Como ustedes saben, como cada año se presentó en el mes de diciembre el emplazamiento a huelga del Tribunal Laboral de la Región Centro-Sur, con la intención de revisar incremento salarial y violaciones e incumplimientos al contrato colectivo de trabajo. En ese sentido, es importante que las negociaciones empiecen lo más pronto posible en aras de poder dar solución a cada uno de los conflictos planteados dentro de este emplazamiento a huelga. El documento que se presentó en este año recoge las inquietudes de las delegaciones, de las y los docentes universitarios, del personal académico en general, en torno a una serie de violaciones e incumplimientos que se han dado al contrato colectivo de trabajo. Este comité ejecutivo considera de vital importancia que no solo se inicien las mesas de negociación, sino que se hagan de manera frontal ante la comunidad universitaria y ante la comunidad zacatecana, porque a todos nos debemos precisamente, es precisamente a esta comunidad a la que nos debemos como universitarias, como universitarios, y es un ejercicio de transparencia y de responsabilidad por parte del comité ejecutivo el exigir que así se haga. Y consideramos también importante que el día de hoy, precisamente a partir de los acercamientos que ha habido derivados de el cierre del año complicado que se dio en el 2025 y que las pláticas que se sostuvieron con la rectoría, podamos el día de hoy dar inicio a estas mesas de negociación sin la necesidad de acudir a las instancias estatales a las que tuvimos que recurrir en emplazamientos anteriores, precisamente derivados de la falta de voluntad de la administración en ese momento. Así que agradecemos precisamente que se puedan iniciar el día de hoy estas pláticas de manera libre, de manera voluntaria por parte de quienes en este momento estamos constituidos como emplazada la Universidad Autónoma de Zacatecas y emplazante el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Agradecemos a todas y a todos su presencia en esta primera mesa general de negociación y le cedo el uso de la voz al doctor Ángel Román para que nos dé su mensaje inicial. Muchas gracias, secretaria, y es un gusto estar en el salón sindical precisamente para arrancar los trabajos e instalar estas mesas de negociación. Agradezco este recibimiento, agradezco a los compañeros del comité, agradezco también la presencia de los compañeros docentes que se encuentran en este momento, en este salón sindical, así como también al equipo de la administración central, a los funcionarios que me acompañan para dar arranque e iniciar con los trabajos. Lo comentaba la secretaria, ya con respecto a lo que fue el cierre de año 2025, que es con lo que yo quisiera empezar, es con lo que yo quisiera comenzar y poner en contexto que aunque estamos enterados a través de los medios de comunicación la situación delicada por la que atraviesan las instituciones de educación superior, las instituciones que somos autónomas, que por cierto últimamente se han visto amenazadas en el caso de algunos estados, pero también creo que es importante que mencionemos que la amenaza hacia nuestra autonomía no únicamente radica en una posible intervención. Yo debo de mencionar que en el caso de nosotros en Zacatecas, el gobierno del estado se ha manejado con mucho respeto también, ha sido mutuo entre ambas instancias, pero no es el caso de otras universidades. Y que esta amenaza de intervención que hay en otras universidades, que no es únicamente a la autonomía
institución, sino que también la amenaza viene a través de la disminución incluso de su recurso financiero, a través de la disminución de sus presupuestos, y que pues eso pone en riesgo la viabilidad de las funciones sustantivas de estas universidades. A mí me gustaría dar un contexto de manera muy general y luego empezar de manera conjunta a ver cuáles van a ser las temáticas de estas mesas de trabajo, como lo menciona la secretaria, para avanzar y que tengan un buen resultado. Y comento esto porque, si bien en el caso de nosotros, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, pues no fue el subsidio a la baja, tampoco lo que nos aumenta pues representa una solución y representa lo que originalmente pues se ha solicitado, y que pues con eso se pudieran cumplir pues todos los compromisos que van desde el capítulo 1000, que implica seguridad social, salarios, prestaciones, etcétera, y que ante eso pues sí nos pone también pues en una situación que estamos nadando contra corriente por el uso y la disposición insuficiente de recursos por parte principalmente de gobierno federal. Y ante eso, bueno, pues también quiero informar aquí en la sala de juntas que el salón sindical, que los adeudos que se tienen históricos, pues nosotros estaremos en la continua búsqueda y en la continua gestión para que esto que se dejó de pagar desde el 2008, pues encontremos nosotros pues una mejor salida. Y creo que también vale la pena mencionar que, salvo lo de seguridad social y los adeudos que existen, que los veremos de manera ya más detallada, los analizaremos, le haremos una propuesta en las mesas de trabajo, pues también mencionar que al día de hoy y que antier, que fue ayer, quincena, pero antier se deposita prima de antigüedad, se deposita quincena, y los pagos ordinarios se han venido realizando también de manera puntual, y que no es el caso también de otras instituciones de educación superior, en las que pues todavía algunas de ellas al día de hoy se les adeuda pues parte del aguinaldo, se les adeuda también por ahí las quincenas, y nosotros pues hemos procurado de que esto pues tenga pues un efecto favorable y positivo para todas y todos los compañeros trabajadores. También quisiera mencionar que ante la situación, y voy a hablar en primera persona, me he caracterizado siempre por estar atendiendo los temas sindicales en los espacios en los que he estado dentro de la administración, primero como secretario general, ahora desde la rectoría. Hemos dado la cara y hemos ido de frente a atender los problemas, los conflictos, las demandas que hay desde el comité, desde todos los maestros, y así los seguiremos haciendo. Yo quiero expresar ahorita ante el sindicato públicamente que no únicamente yo tengo la disposición, sino que mi equipo de trabajo también se los he manifestado, que tengamos la disposición de atender el llamado del sindicato, porque teniendo también un puente de comunicación, estando en constante diálogo entre la administración central y el sindicato, pues podremos tener también una universidad también de avanzada, una universidad que nos permita llevar y tener mejores condiciones para todos. Y de ahí pues que nos encontremos el día de hoy aquí. Yo creo que estamos ahorita para tener un emplazamiento civilizado, un emplazamiento que ahorita con eso de negociación, de trabajo, con diálogo, de altura, eso por lo menos nosotros estamos con esa actitud, y hacemos una invitación en general a todos y a todos los universitarios para que vayamos en ese entendido. Entonces, pues yo
eso, secretaria, si quieren que avancemos en algo de manera más puntual, estamos aquí a la... Muchas gracias. Bueno, derivado precisamente de la manera, buscando la manera de hacer más operativo este emplazamiento a huelga y las mesas de negociación, se propone el establecimiento de 8 mesas particulares de negociación. La primera, en la que se aborde el incremento salarial, todo el apartado que tiene que ver precisamente con el incremento salarial que se encuentra establecido dentro del pliego petitorio, que tiene que ver no nada más con el incremento salarial, sino con ratificar nuevamente por este año el incremento del 1% del bono base de no ligado, así como la ratificación del convenio para la incorporación de los bonos al salario en los últimos años de servicio que ya se había firmado previamente. En la segunda mesa de trabajo serían la mesa, la propuesta es que establezcamos estas 8 mesas de trabajo, que el sindicato o el comité ejecutivo defina quiénes estarán en esas mesas como representantes sindicales y que de la misma manera la representación institucional designe quiénes van a estar en esas mesas de negociación particulares atendiendo a la temática que se va a abordar, que se definan lugares, fechas y horas de trabajo para cada una de esas mesas de negociación. Entonces, nosotros elaboramos una propuesta de temática de distribución de cada una de las mesas en aras de que podamos consensar pues quiénes estarán en cada una de las mesas de la representación sindical y de la representación patronal y acordar como se ha hecho en otras ocasiones, o más bien como se ha propuesto en otras ocasiones, que pudieran intercalarse algunas mesas dentro de las instalaciones del sindicato y otras mesas en instalaciones propias de la universidad, en aras de garantizar pues esta autonomía de negociación, pero también esta participación equitativa de ambas partes dentro de la negociación. Entonces, la primera mesa que se propone sería la mesa de incremento salarial, una segunda mesa que sería la mesa de prestaciones de personal académico, la tercera mesa en donde estarían casos individuales, tiene que ver con todos los casos individuales que se han recibido a partir de que inició el emplazamiento, que tienen que ver con admisión, inscripción, promoción y asuntos laborales, y que tiene que ver con resarcimiento de violaciones al salario por falta de actualización de carga de trabajo. La mesa 4, que sería transparencia y acceso a la información, en donde se abarcarían todos los temas que tienen que ver con la información que debe proporcionar la rectoría al sindicato. Mesa 5, de seguridad social, específicamente para ver el tema del ISSSTE, SAT, FOBISSSTE y RCV. Mesa 6, apoyos y compromisos económicos de la rectoría con el SPAUAS. Mesa 7, asuntos académicos, y mesa 8, cargas de trabajo. Esas son las mesas que se proponen sin suspender esta mesa general. Bueno, de entrada, como lo menciona la secretaria, estoy de acuerdo para hacer más operativos los trabajos y avanzar, creo, y de entrada aceptamos las mesas de trabajo, creo que son muy adecuadas, pertinentes. Y con esta metodología, nosotros como administración central la llevamos y de inmediato hacemos una contrapropuesta, no para cambiar la metodología en absoluto, sino nada más para ver qué otros subtemas y también integrar a los compañeros funcionarios quienes pudieron estar ahí y ahora sí estar en condiciones de avanzar. Yo creo que esto va a agilizar bastante los resultados, una respuesta también final de nuestra parte ante este emplazamiento. Y bueno, si les parece, y está de acuerdo también la secretaria, lo hacemos de esa manera. No sé si ahí nosotros también nos encargaremos, haremos lo propio para ir recabando los insumos de información, todo lo necesario para ir dando pronta respuesta. Bueno, antes de cederles, porque a mí sí me gustaría abrir un espacio, doctor, para que los compañeros y las compañeras puedan hacer intervenciones. Antes de cederles el uso de la voz, a mí sí me
primera mesa general de negociación partamos de una de las cláusulas. Todas las cláusulas del contrato son importantes, pero yo creo que esta sobre todo es de las más relevantes y que tiene mucha trascendencia precisamente en este proceso de emplazamiento, que es el respeto a la gestión sindical. Hace unos momentos usted señalaba la importancia de que la administración central acudiera al llamado del sindicato, pero no se trata solo de escuchar al sindicato, sino de respetar la gestión sindical que se hace, respetar la representación que tiene el contrato colectivo de trabajo y la titularidad que tenemos de este contrato colectivo de trabajo. No se trata solo de cumplir con el compromiso de escuchar, sino de atender a las demandas, de escucharlas y darles una pronta solución para que podamos, pues poco a poco, ir resolviendo todas estas violaciones e incumplimientos al contrato colectivo de trabajo que se han dado, no solo a lo largo de esta gestión o de este año de gestión que es el que se revisa precisamente en este proceso, sino de todas las violaciones reiteradas y sistemáticas que se han dado a nuestro contrato colectivo de trabajo. Por eso sí me gustaría que existiera un compromiso público en este momento de que se va a respetar la gestión sindical por parte de esta administración. Cómo no, la verdad yo creo que es muy oportuno para ratificar eso. De mi parte siempre lo hemos hecho, siempre lo hemos refrendado, primero de manera general, y reconocer el contrato colectivo, reconocer al comité sindical. Lo hemos hecho desde que inició este comité, y de manera general, y también nos hemos concentrado incluso hasta en las cuestiones muy particulares, y así lo seguiremos haciendo, así seguiremos avanzando, porque consideramos que la parte laboral, la parte sindical, pues es también una de las arterias de nuestra universidad que vitaliza o revitaliza lo que es la vida docente, lo que es la redignificación, pues, del trabajo docente, y tengan todas y todos la seguridad que no nada más desde la rectoría, sino también la administración. Así yo les he indicado también a los directores, les he hecho ese llamado de que estén atentos de sus delegaciones, que estén atentos de lo que el comité también esté solicitando, justo para evitar los futuros conflictos o evitar algo que no nos permita crecer una situación en la que pues nos lleve a otro nivel, nos lleve a otro estado. Entonces ratifico ese compromiso como lo he hecho hasta este momento. Muchas gracias. Entonces, pues se invita, se exhorta a las compañeras, a los compañeros a que si tienen alguna participación, algún comentario, pues este es el momento oportuno de hacerlo. Se quedan abiertos los micrófonos y pues un poco para romper el hielo, preguntarle al rector y ya poderles ceder al uso de la voz a mis compañeras, a mis compañeros, preguntarle al rector sobre el cierre del año y el apoyo extraordinario, o el apoyo que se obtuvo para el cierre del año anterior. Muchas gracias. Esa pregunta no es como para romper el hielo. Como de chascarrillo tampoco. Vamos a romper el hielo. Sí, miren, hay el antecedente o los antecedentes que anualmente las universidades en crisis, las universidades con una situación financiera complicada como la nuestra, pues buscan y gestionan un recurso extraordinario. En el caso de este presente año, del 2025, que fue muy complicado, fue un año de iniciado de año también complejo, no únicamente para la UAS, sino para las otras universidades que atraviesan por lo mismo y que coincidimos en esta gestión. Se esperaba efectivamente que por parte de Hacienda y del Gobierno Federal, principalmente Hacienda, la Secretaría de Educación Pública, volviera a otorgar ese recurso extraordinario que cada año otorga. Y yo ahorita, pues,
medios, cuando me han entrevistado, pues, que no se logró, no nada más para la UAS, o sea, no es un castigo para nuestra institución, sino fue general. Estamos todavía con esa gestión pendiente de lo que se solicitó y el monto que se solicitó para solventar lo que correspondía al 2025. En el año del 2023 tampoco se otorgó el recurso extraordinario y se solventó con el préstamo del gobierno del Estado. En este caso pasó lo mismo, con un préstamo de 150 millones por parte del gobierno del Estado. Fue que se pudo y se tuvo la posibilidad de que tuviéramos seminario, que se pagaran las otras prestaciones también. Pero yo, como lo he dicho, es una situación, o seguimos con la misma situación complicada, porque pues esto fue, la verdad, pues una especie de temporal que tenemos. No obstante, sigue en pie y sigue en firme la petición y la gestión que hay de recurso extraordinario. De hecho, nos dimos a la cita para la próxima semana en la Ciudad de México para ver y esperar una respuesta por parte de Hacienda al respecto. Porque en el 2024, es decir, el año pasado, diciembre del año pasado, todavía alcanzó a otorgarse este recurso extraordinario, porque en el 2024 estaba y está todavía, o fue la última etapa de los funcionarios del gobierno federal. Estaba el Carmen Rodríguez Armenta, estaba el subsecretario de Educación Superior Concheiro, que conocía bien la situación y por la que atravesaban las universidades con una situación de crisis como la nuestra, y es cuando se otorga todavía en el 2024 a finales este recurso extraordinario. Situación que ya no pasó ahora. Ahora hay nuevas autoridades, tanto en Hacienda, tanto en la Secretaría de Educación, y es por eso que se vuelve más complejo el que se entienda las situaciones como la nuestra, y de ahí pues que pues cierre de año se haya en realidad hecho difícil. Pero bueno, afortunadamente se logró. Nosotros y su servidor estaría de manera permanente, de manera constante en esta gestión para que ya desde ahora, porque pues yo tenía también la posibilidad de esto después del 7 de septiembre, pero ya desde ahora con la gestión para evitar un riesgo de no cumplir con estas prestaciones a finales de año. Entonces esperemos que no suceda tal situación, ¿no? Entonces esa fue lo que pasó ahora en diciembre. De cualquier manera lo hago ahorita público, pero yo estaba también informándole a la secretaria lo que estaba aconteciendo y por la gestión que también estábamos pasando con la institución. Ya volvimos. Para que los compañeros se animen. Adelante, compañeras, compañeros. Tal vez me traiga ahí. Una pregunta o una petición rápida de un rector aquí. He escuchado varias veces esa disposición al diálogo, no solo con esta rectoría, sino con muchas otras, y me sumo a la petición de nuestra secretaria general. No es escuchar, es atender. Me conoce, doctor, sabe que nos han dejado en paro 3 semanas o más. Entonces, reitero y apoyo esa petición de la secretaria. Tengo varias preguntas, pero me voy primero a la petición y sé que mis compañeros van a interpelar con esas preguntas. La petición como sindicalizada es negociaciones abiertas. Creo que eso es algo que se logró con este comité, y que cerrarlas no es sano. Si estamos dispuestos al diálogo, estemos dispuestos al diálogo. Si se tarda 3 horas o 6 horas o 7 horas, estamos dispuestos al diálogo. Entonces yo quisiera que se respondiera si se va a aceptar esa petición.
porque aunque se transmitan, como fue el año pasado, fue una dinámica distinta y se van cosas solo con la transmisión, como fue en el último movimiento de las bases, con compromiso. Los maestros nos sabemos comportar para poder participar en eso. Si estamos dispuestos entonces a asumir ese compromiso para poder participar. Y de lo que preguntaría en un primer momento y tal vez después intervenga es entonces cuándo se le debe al gobierno, si debemos todavía del 24 y qué postura tiene la rectoría al respecto para subsanar eso, porque estamos pidiendo dinero y por supuesto que los últimos movimientos de basificación, sea cual sea el medio por el que haya sido, sí tienen impacto en la nómina. Entonces vamos a pedir, a pesar de que no atendimos esas recomendaciones gubernamentales, cómo se va o cómo se plantea desde la rectoría este panorama. Por lo pronto es todo. Gracias. Hola, buenas tardes a todas y todos. Solamente emitir un pequeño dato. Este emplazamiento de este año puede ser distinto a de los anteriores en muchos sentidos, positivamente hablando. Pero para que sea distinto, primero hay que reconocer varias cosas. Lo primero que hay que reconocer es que esta administración no es otra administración diferente a la anterior. Es la misma administración, pero con una reorganización del organigrama. Entonces entendemos que la negociación es con los mismos funcionarios, con los mismos cargos, con la misma política, con la misma perspectiva de la universidad que de la administración anterior. Creo que todos y todas estamos conscientes de eso, pero creo que vale la pena expresarlo explícitamente para poder entender por qué la petición que hace la Secretaria General no es parte de un protocolo. Señor Rector, cuando la Secretaria General dice o hace una petición para que haya un respeto a la gestión sindical, reitero, no es parte de un protocolo, sino que hay un contexto detrás. Sabemos que han sido muchos años en que la administración de la cual ustedes pertenecieron también y pertenecen ahora, han sistemáticamente faltado el respeto a esa gestión del Espaguas, en muchos sentidos. Por eso creo que, sin necesidad de hacer de esta primera reunión una reunión ríspida, sí es necesario aclarar que esa petición es pertinente y que puede ser esta mesa el punto de partida de una negociación muy sana, muy cuerda, muy respetuosa, si logramos que así sea, no solamente en el protocolo, que podríamos llamar así, de apertura, sino en los hechos. Entonces, por esa razón, y creo que con gestión sindical se refiere no solamente a todo lo que haga el sindicato, sino en el marco de la negociación, a las valoraciones y a las definiciones que hagamos como sindicato con respecto al emplazamiento y finalmente con respecto al plebiscito. Esta solicitud no solamente requiere, como decía mi compañera Gaby, como decía la secretaria, una necesidad de un compromiso. Lo que estoy diciendo no es pues una solicitud de compromiso, sino es comunicarle a la administración que seremos muchos y muchas en el sindicato que estaremos atentos a que eso se cumpla en los hechos. Bueno, buenas tardes. En sí también lo mío es una petición, sobre todo porque soy una de las personas, como tantas docentes y docentes de la universidad, que no tenemos otra manera de adquirir un patrimonio solamente por aspecto que tiene que ver con FOBISTE.
y desde octubre no se paga lo que a nosotros sí nos descuentan ante los ingresos, ¿verdad? Y eso genera un efecto en intereses moratorios. Entonces sí, creo que también se debe de fijar ahí una postura en la que nosotros no tengamos que pagar, pues ahora sí que los platos rotos, porque no nada más hablo de manera individual, sino como colectivo somos muchas las personas que estamos afectadas en ese rubro en particular. Y nada más una cuestión, como ya se señaló, en realidad la administración que representa su cabeza ahora sigue siendo la misma administración pasada y creo que sigue manteniendo ciertos vicios que han tenido las últimas administraciones. En este sentido, pues yo pediría, y creo que sería una petición compartida por la mayoría de los aquí presentes, es transparencia y acceso a las cargas de trabajo. ¿Por qué? Porque sabemos que hubo promociones que fueron hechas de manera unilateral, hubo promociones obtenidas a través de mecanismos sindicales, que en septiembre, octubre y en este proceso de paros hubo nuevos incrementos y sin embargo notamos que en diciembre en algunas unidades parece ser que hay nuevos incrementos sin que haya mediado previamente el proceso de paro que hubo, sino que además hubo gente que tuvo triples beneficios en un año. Entonces, creo que tu administración, si no eres tú, pues alguien de tu equipo está haciendo justamente lo mismo que estaban haciendo en la administración pasada. Entonces, yo creo que sería necesario que para que este proceso pudiera avanzar de una manera clara y transparente, tendríamos que tener acceso a las nóminas de base del personal que estaba en enero, en marzo, en junio, en octubre o noviembre cuando se hicieron los nuevos incrementos y lo que va a empezar a ejercerse como bases en enero, porque creo que ahí ya empezaron a hacer cosas que definitivamente pues no son nada convenientes para una administración, sobre todo en la condición en la que nos encontramos. Yo te lo dije en una reunión que tuvimos justo en los últimos días del paro, de hecho en el último día del paro. Creo que varias nóminas universitarias podrían hacerse el mismo trabajo con un 30% menos de personal. Y no es porque esté en contra de nuestros compañeros, sino que creo que se están inflando las nóminas por beneficios políticos, no más que por necesidades académicas. La maestra Cleo. Buenas tardes. Quiero hacer una solicitud, a ver si se puede gestionar desde ya otro mejoramiento. Esos más de 100 millones de pesos que más o menos se adeuda a los jubilados. Hace 3 años me jubilé y desde entonces yo decía, hay maestros que se les debe desde hace 10 años, ¿no? Yo decía, voy a esperar 10 años, pues ya me aventé 3. Entonces, digo, los maestros después de jubilados, pues la tendencia de la curva de la mortalidad es alta, ¿sí? Entonces, no sé si se pudieran ya liberar de ese compromiso que tienen para con los profesores, que ya dimos una buena parte de nuestra vida, y que se pudiera hacer un esfuerzo para seguirle pues con otros asuntos, ¿no? En el caso de los jóvenes, que a mí me preocupa mucho, pues son los que no tienen seguridad, o sea, los que no se van a poder jubilar. Entonces, no sé si se pudiera conseguir por ahí un mejoramiento para resolver este problema, que ya tiene muchos años. Maestro Jesús Valdés. Sí, tengo una pregunta
también un llamado para una pregunta y un llamado para las autoridades universitarias, especialmente para nuestro rector. Lo felicito también, permito felicitarlo por estar aquí platicando con nosotros. Un detalle que faltó en la administración pasada. Les quiero decir que estamos en condiciones muy diferentes. Nuestra secretaria general hablaba de un término fundamental: la existencia del respeto. El respeto para nuestro sindicato. Creo que la función de un sindicato es diametralmente opuesta al de una administración. Yo soy sindicalizado y soy trabajador de la universidad y sé distinguir muy bien cuál es la diferencia de mi función dentro de mi centro de trabajo y cuál es mi función como sindicalizado. Se avecinan tiempos donde se van a tomar decisiones muy importantes y si quisiera que nuestro rector, así como aquellos que nos están observando, tomaran medidas en cuanto a su participación como administración en un proceso electoral reciente. Eso es en cuanto a la observación. En cuanto a mi pregunta, es directamente para nuestro rector. Si hay alguna estrategia o un conjunto de estrategias, aunque yo no me pienso jubilar, espero salir, no sé, hasta el final trabajando, porque esa es mi vocación. Sin embargo, sí me preocupa que muchos de mis compañeros han estado en administraciones pasadas mendigando sus derechos ya cuando están en la última etapa de su vida. Es triste, pero me ha tocado verlo. ¿Existe alguna estrategia, señor rector, o un conjunto de estrategias que permitan dar alguna solución al problema del ISSSTE, de manera específica? Eso es cuanto. Si gustan, hacemos un corte aquí que responda y luego si hay más participaciones. ¿De acuerdo? Algunas de las preguntas les voy a tratar de contestar de manera conjunta porque tienen que ver a lo mejor con el mismo punto, pero trataré de dar respuesta a todo. Para empezar con lo que comentaba la doctora Gaby, efectivamente, pues es abierto, ¿no? Yo creo que nosotros siempre lo hemos manejado así cuando tan es así el caso que el día de hoy que venimos aquí yo no le pregunté a la secretaria si iba a ser, si lo iban a transmitir, quién iba a ver, no creo que tengamos por qué ocultar ni responder absolutamente nada al respecto. Es que ahí lo que hemos hecho como administración, hemos procurado y también hemos atendido el llamado del sindicato para hacer todo de manera bilateral y que eso nos permite también a que sean la agenda abierta, las mesas de negociación también que sean abiertas. Y con respecto a lo del gobierno de este préstamo, pues es eso, es un préstamo que con la gestión que se está haciendo en el gobierno federal, que no dieron incluso una respuesta definitiva sobre esta solicitud de recurso extraordinario, se pagaría el préstamo al gobierno del Estado. Y yo creo que también, por lo que comentaba Nacho Morones y con respecto a los funcionarios, yo tengo una entera confianza en el personal de los funcionarios y la recomendación, la indicación y además el deber que se debe de respetar, se debe de cumplir con el compromiso contractual
Y desde el momento en que nosotros estamos reconociendo a este sindicato que nos permite, y el contrato colectivo por supuesto, eso nos obliga a estar reconociéndonos con una autonomía y que ver también a nuestro sindicato como un órgano autónomo para que tenga su propia vida orgánica. Eso es lo que nosotros estamos ahorita haciendo, trabajando en eso. Y bueno, ya de las cuestiones que se están mencionando sobre los problemas de los pagos a los jubilados, incluso pudiste, las propuestas y los planteamientos los vamos a hacer de manera más detallada en las mesas de trabajo que pues van a ser abiertos, no van a ser tampoco algunas petit comité para nada. Y aquí lo más importante, y sí yo lo debo de decir como rector, como universitario, que es injusto que la universidad, con una deuda de seguridad social que tenemos arrastrando desde el 2008, se haya incrementado los intereses a un nivel catastrófico. Y eso a mí se me hace, la verdad, una forma de gobierno, la verdad, muy ventajosa, de que lo que se le ha abonado también no lo reconozca al capital. Y yo siempre he manejado un ejemplo que cuando alguien que compra una casa de interés social ante un sistema también de seguridad social, a través del sistema de seguridad social, puede ser el Infonavit, puede ser Fobiste, paga 3 veces la casa con puros intereses y luego regresa y pregunta cuánto debe, pues ni siquiera nada. Esa es la situación en la que nos encontramos. Y ha sido una política federal que ha llevado contra las cuerdas a la institución. Entonces, ahí sí nosotros podemos tener también esa la responsabilidad que nos corresponde, pero sí es una acción injusta por parte de los gobiernos. Nosotros estamos insistiendo en que se condonen, que esa sería la estrategia la que pregunta nuestro Jesús, que se condonen todos los accesorios, ¿sí? Que son alrededor de los 1.500 millones de pesos de puro interés. La universidad, sí, yo se los he dicho a las autoridades federales, la universidad no tiene la solvencia económica de pagar esos montos, solo no puede hacerlo. Tiene que existir un plan, un proyecto de rescate también de la institución. ¿Qué quiere el gobierno federal? Pues todavía cercenar más nuestro contrato colectivo. No, porque yo también dependo de ese contrato colectivo. No lo vamos a hacer, lo quiero decir aquí públicamente. No vamos a modificar nuestro contrato colectivo para que se vaya a la baja y todavía lastimarnos más como docentes. Entonces, ¿en qué debemos insistir, en qué debemos trabajar? En que la federación, en este caso el ISSSTE, condone estos accesorios. Volviendo al otro, sí, maestro Martín, es indispensable lo de la transparencia en las cargas de trabajo, será y estaría una mesa de trabajo incluso pendiente, me imagino que usted es exclusivamente ahí contigo, pero por eso o en las que sean, para hacerlo de manera también bilateral, ¿no? Para avanzar y que se hagan ejercicios transparentes ahí de mesas de trabajo. Bueno, eso es así de manera general, lo que si se me pasó algo que quisiera señalar. 150 millones son los que se solicitó de préstamo, sí lo mencioné, creo. Y es un préstamo, que esperemos que el gobierno federal se haga la gestión, porque no tenemos todavía la respuesta continúa no nada más de la UAS, sino con otras universidades para hacer esta petición que sigue pues firme para el préstamo, ¿no? Para el recurso extraordinario y para este préstamo. Y eso también nosotros haremos una propuesta, ahorita la estamos revisando, cuando sea la mesa de trabajo, ya que es voto, puntualizamos ya nuestro. Maestro Juan Carlos Girón.
Buenas tardes. Bueno, tengo 3 o 4 dudas. La primera sería con respecto a lo que cuando hicieron la presentación de su presupuesto, en el que establece que la universidad, para llegar a un acuerdo con el ISSSTE y llegar a pagar, haría un crédito a la fundación del sindicato. No establece cuál sindicato, pero pues que yo sepa, el SPAD no tiene una fundación, y si es pedir un préstamo para resolver eso, pues si siguen en esa misma postura, así lo establecieron en su presupuesto. Y esa sería mi primera pregunta, si ese es el camino que van a tomar para resolver la problemática del ISSSTE. Si mal no recuerdo, anteriormente se hablaba de 500 millones de pesos, y si piensan solicitarlo aquí a nuestra fundación, del dinero que hemos venido ahorrando los docentes, pues yo quisiera que nos lo aclararan para que no estuviéramos en duda de si van a tomar o solicitarlo al sindicato, independientemente que sea en este sindicato o bien en el próximo sindicato que venga después de mayo, que nos lo aclararan, porque ahorita podrás decir, no, pues en este sindicato no, pero posteriormente a lo mejor sí a futuro. Esa es una de las razones que nos dijeron, y porque ahí lo escribieron y lo establecieron. Yo creo que cuando uno escribe, piensa, medita y dice que es lo que va a hacer, ¿verdad? 2, después nos dice ahorita que nos va a modificar el contrato para su plan de desarrollo institucional. Establece que para el 2027 se modificará el contrato colectivo de trabajo. También lo escribieron. No sé si así lo vio quien esté en la planeación de la universidad o viendo qué posibilidades. Espero que sea para mejorar nuestros incrementos salariales, nuestras prestaciones, o ir más aún. Eso también está establecido y está escrito pues en su plan de desarrollo institucional. Entonces son dudas, pues estoy hablando de manera general para no particularizar, por lo que se está viendo aquí de manera general. Y tengo una tercera duda que la voy a relacionar con la problemática financiera de la universidad, y quisiera que nos lo establecieran o nos lo aclararan aquí los compañeros que son parte de la Secretaría Administrativa o de la Contraloría, en los siguientes puntos. 1. Primero, porque esta universidad no ha pedido el dinero al gobierno del Estado de acuerdo a lo que se establece en los convenios federales, en el porcentaje que se le va a dar por parte del gobierno del Estado y el porcentaje que da la Federación, porque estamos muy por abajo de lo que se maneja a nivel nacional o en otras universidades. Ni siquiera estamos en la media. Y voy a poner un ejemplo que siempre lo he puesto, que es la coordinadora, y para que no se nos vayan, muchos van a decir que es reiterativo, pero por ejemplo en la Universidad de Guadalajara el gobierno del Estado tiene un impuesto para la Universidad de Guadalajara y que entra directo a la Universidad de Guadalajara. Y como ejemplo voy a poner, la Federación le da 7,000 millones a la Universidad de Guadalajara. El gobierno estatal le da 8,000 millones con los impuestos que recaban. O sea, le da más el gobierno del Estado que lo que da la Federación a la universidad. En Zacatecas, desde que se creó la universidad, en el decreto que crea la universidad, establece que debe ser el 5% para la universidad, y que hemos pagado todos y cada uno de nosotros. Y ustedes, los que hoy ya pagaron la tenencia, los que ya pagaron hoy el predial y muchos otros impuestos, no los cobraron. Pero también tengo que decirlo, Alejandro Tello, hijo de un maestro universitario, también le dio un aumento. Antes era el 5% para la universidad y ahora nos cobran el 10%. Quiere decir esto que incrementan los ingresos para la universidad. Y de acuerdo al presupuesto que viene del gobierno del Estado, no vienen esos 300 o 400 millones que son aparte por el impuesto, y los cobran en todos y cada uno de los municipios. Bueno, van a cobrar lo de interés con lo del impuesto predial, en todos los tratados de dominio, en las copias certificadas de los juzgados, todo trámite que tenga que ver con el gobierno, en las actas de nacimiento, de defunción, es el 10% para la base.
Yo quisiera preguntarles si ustedes han gestionado ese dinero para la universidad, porque esa parte de lo que tiene que ver, porque si entonces lo vemos, que lo que le dieron para este año, el gobierno del estado no está cumpliendo para la universidad, sumando el dinero que le dieron. Quiere decir que del 22%, perdón, de cada peso que da la Federación, ahorita el gobierno da el 22%, 22 centavos por cada peso, cuando debería de estar en 35 centavos. Pero si el gobierno del estado agarra el dinero de nuestros impuestos, que es para la UAS, eso hay que decírselo a la gente, porque posteriormente la gente dice que somos una universidad sin fondo, porque ellos van y pagan. Si es así, y ya se lo dieron en ese presupuesto, entonces quiere decir que el gobierno del estado, de su puro presupuesto, nomás le está dando el 12% o el 10%, y la población todavía aporta el otro 10% de su dinero. Quiere decir que el gobierno del estado no está dando ni siquiera el 22%, compañeros. Y yo creo que eso es parte también de lo que nos tiene en crisis. Y si no, que el señor Contralor no lo diga, porque él es el que debe de recibir las cuentas, y yo quisiera ver qué movimiento se ha hecho cuando la Contraloría revisa. En lo siguiente, si en la Contraloría se da cuenta que no pagamos, que no se paga por parte de la patronal el ISSSTE, que no se paga el FOBISSSTE, ¿cuáles son las medidas que ha tomado esta Contraloría? Porque esta universidad nomás ha tenido dos contralores, el contador Said, que ya falleció, y el maestro Noé Rivas. Nada más esos dos contralores. Y nos dice el rector, desde el 2008 venimos acarreando esa problemática, pero nunca hemos visto a los contralores que digan cuál es la solución o qué hay que pagar. Ellos no deben de haber dejado crecer esta deuda. Eso es el uno. Y la otra, que nos establezca qué medidas o qué va a tomar para exigirle al gobierno para que nos dé ese 35% más lo de los impuestos. Porque también hay otro dinero que llega aquí a la universidad, que es el impuesto que nos cobran por trabajar. Y entonces se le regresa, se paga, y luego la federación lo regresa al gobierno del estado. Y si ese dinero entra o no entra a la universidad, porque entonces sería el 10% más lo que regresan del impuesto sobre el trabajo, que no ingresa a la universidad, se lo queda el gobierno del estado. Yo creo que ese tipo de cuestiones tenemos que decirlo, que la sociedad lo sepa, señor rector, para que nos puedan apoyar para ir por más recursos. Y no es para que nos paguen más, pero sino para poder salir de la precariedad en la que nos tienen. Y voy a poner un ejemplo claro, y lo digo ahorita sí. Yo creo que esta universidad debe tener como 1000 maestros, que estamos en el 10º transitorio, pero los demás compañeros están en cuentas individuales, y esta universidad no ha pagado nada. Yo digo, ¿cómo se van a jubilar los compañeros? Están perdiendo. Si los maestros, y se lo digo porque lo viví el día de ayer, ahí en la sección 34, que fue a hacer un trámite, los pensionados, y vi cuando le preguntaba al maestro, ¿usted qué es? ¿10º transitorio o cuentas individuales? Cuentas individuales. Y le hicieron su cálculo, cuánto tenía que pagar para que le den medicamentos, atención médica, cuánto le iba a quedar, y si pagaba todavía un seguro de vida para futuro. No, la maestra se descompuso. ¿Eso es lo que me van a dar? Sí. Mínima su cantidad. Y le hicieron su programación, no recuerdo si a 10 o 15 años ahí. Compañeros, tenemos que reflexionar por todos y cada uno de nosotros. Si esta universidad no ha pagado nada desde el 2008 de cuentas individuales, ¿cómo se van a jubilar los compañeros? Estamos, ¿qué les parece? Estamos en el 25, la reforma fue en el 2007, pensemos que hasta el 37, pero las mujeres se jubilan 2 años antes, pensando que se vayan a los 28. Van a poder recuperar lo que ya llevamos ahorita, 18 años de retrasos, de intereses, de lo de los afores. Yo creo que no. Tenemos que darle una solución, pero yo también, digamos,
Qué bueno que le ayudó el gobierno del Estado, pero yo me debería de ser préstamo. Y es dinero que es de nosotros y que hemos pagado los ciudadanos. Que lo sepa el señor gobernador y que lo sepa la población, que no nos dan el dinero de lo que se paga de los impuestos, porque es algo que nosotros lo pagamos para aportar a la universidad, y no nomás nosotros, todo el pueblo de Zacatecas, en cualquier trámite o que sea o venga de otra ciudad, pague ese impuesto para la universidad y no se le está dando. Eso debemos de ser claros. Y yo sí quisiera saber cuál es su postura, si lo va a exigir o no lo va a exigir, señor rector, o si conjuntamente con los agremiados, con los docentes, con los mismos trabajadores del SUAS, hay que exigirlo, porque por eso estamos en la precarización. Y no es que sea un pleito con el gobierno, nada más que sea lo que está establecido desde que se creó esta universidad como Universidad Autónoma de Zacatecas. ¿Es cuál? ¿Está la maestra Nelly? Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, también es reconocimiento para el señor rector, qué bueno que está aquí. Se nota que hay voluntad. Nada más que acuérdense que también los panteones están llenos de buenas intenciones. Entonces, ojalá que sea realmente no solo la voluntad, sino el acto de resolver. Y hay una pregunta. Se quedaron pendientes mesas anteriores. No se han resuelto cuestiones de prestaciones. Entonces, a mí me parece importantísimo que en esa parte se incluyan y se resuelvan, porque vamos a seguir con la buena intención. ¿Y cuándo, como dice la maestra, la doctora, tengo 3 años jubilada y no veo? Y por otro lado, si las mesas van a tener la posibilidad de los representantes institucionales de decidir, van a tener capacidad de decisión. Porque es importante que se trate de resolver en la mesa y no se lleven las tareas a casa, porque las tareas luego de pronto no las hacemos en casa. Entonces yo creo que hay que hacerlas en la mesa. Y por último, bueno, el comentario que ya se adelantó un poquito el maestro Girón, en cuanto a los impuestos estatales, yo también considero que no debiera llamarse un préstamo del gobierno del Estado a nosotros, más bien es un pago de lo que nos debe. Más bien el préstamo es al revés, ¿no? Yo creo que es lo que tiene ahí guardado de nuestros aportaciones que hacemos todos los ciudadanos y nunca se han entregado. Eso es cuanto. Muchas gracias, maestra Nelly. Está el maestro Enrique. Buenas tardes. La verdad es que he estado pensando cómo darle orden a mi intervención, tratando de que sea útil para, digamos, lo que vamos a hacer durante todo el emplazamiento. Y no logro ordenarla, así que va a ser eso. Miren, podemos partir de que la universidad no tiene problemas financieros, que yo creo que esa es la apariencia que da. O sea, realmente, ¿cuál fue el problema en diciembre para pagar? La inmensa mayoría percibe, no hay problema, nos pagaron. ¿En dónde está el problema? Entonces, sobre esa definición podemos construir una negociación. No hay problema o no es tan grave. Que insisto, yo creo que es la percepción dominante y creo que eso se alimenta mucho dentro de la administración. O podemos partir, si hay problema,
Y ahí pues, se abren posibilidades de qué tamaño es el problema. Y pues hay varias opciones. Si incluimos toda la deuda, pues el problema es muy grande. O sea, la deuda histórica del ISSSTE, que a diciembre del año pasado, pues debe andar, solo la histórica, sin incluir la del año pasado, 4.200 millones de pesos, con intereses, actualizaciones, recargos, todo eso que sigue corriendo, no se ha detenido. Esa promesa que nos hicieron varias administraciones no se ha logrado porque pues, sigue contabilizándose la deuda. Y en una parte nunca se va a poder detener, en las cuentas individuales, porque así lo dispone la ley de ISSSTE. Tiene que capitalizarse la parte de las cuentas individuales y se pone un interés en relación a los entes, eso es por ley. Hay rubros, cuotas y aportaciones, donde a lo mejor hay condonación. Bueno, si incluimos esa deuda, pues, y la deuda de seguridad social del año pasado, que no sé de cuánto es, y la deuda de impuestos del año pasado, que no sé en cuánto quedó, pues el tamaño del problema es muy grande. Si quitamos esa variable y solo nos concentramos en lo que faltaba para salir el año, como les gusta decir en la universidad, que yo, cuando les escucho esa expresión, creo que dicen lo mínimo necesario para poder pagar salarios, prestaciones que no generen un problema político, sindical, laboral, que haga pues que la universidad entre en una situación difícil, ¿no? Y entonces por eso nos presentan cifras. Y aquí va una pregunta. Se dijo, para salir el año 2025 se requerían 482 millones. Y se nos dice que se resolvió con un préstamo de 150. A mí me llama la atención cómo se resuelve eso. Porque si encontramos cómo se hizo, pues eso es un mecanismo para resolver otras cosas. O sea, no estoy poniendo una trampa. No quiero entender. Para poder, si entendemos eso, podemos buscar soluciones a otros problemas. Se necesitaban 482 y se nos dice, con un préstamo de 150 se resolvió. ¿Cómo? Esa es la pregunta. Bien, otra pregunta. Se nos dice, el gobierno federal ya no dio apoyo extraordinario a varias universidades. En la opinión del rector, ¿eso ya es política federal para este año, para el que sigue, para el resto del sexenio de Sheinbaum? ¿O es algo que está incierto? ¿Cómo lo percibe el rector? Porque eso define cosas. Si no va a haber apoyo extraordinario tampoco en 2026, pues hay que tomar decisiones desde ahora, no en diciembre, porque ya sabemos que no va a haber. Bueno, entonces como verán, podemos abrir varios escenarios de discusión. Mi explicación de cómo funciona la universidad: funciona con deuda. La deuda se coloca ISSSTE, impuestos sobre la renta, un tiempo en la fundación, eso se cerró con este comité ejecutivo, y ahora, por lo que nos dicen, se abrió la ventanilla de deuda con el gobierno del estado. Entonces, ¿sobre cuál ruta nos vamos para discutir? Eso es un punto. Yo lo que les planteo es, bueno, lo del ISSSTE, pues, si se va a seguir permitiendo acumular deuda, yo no digo que no le entremos, pero pues ustedes digan. Se necesita ahí una solución que todos estamos convencidos que no es una solución de un solo
tajo, completa, integral, o sea, sacamos 4.200 millones de no sé dónde, se paga y ya. Pues eso está claro que no. Entonces se nos ha dicho, pues tiene que ser un convenio que se va a ir pagando poco a poco, 10 años, 15 años. Está bien. Pero si eso no va a ser posible, pues no lo metamos como un asunto fundamental. No sé si eso es posible o no. Pero mientras se define si sí es posible o no, va a haber acumulación de deuda. Si la federación, en este caso la presidencia y el ISSSTE, toleran eso, pues no nos preocupemos demasiado. Mi duda es, eso va a ser posible hasta que ellos quieran. Porque si en un momento dado dicen, hay retención de subsidio, pues ya cambia la política. ¿Qué seguridad tenemos de eso? Esa es la pregunta concreta. ¿Qué expectativas ven ustedes? Yo parto por lo que veo en la universidad, que no les preocupa demasiado a la universidad, a la administración, al consejo universitario, a la presidencia colegiada, al pleno del consejo, porque en ningún lado se discute. Y digo que en ningún lado se discute porque yo he estado al menos en las sesiones plenarias y me consta que no se discute, porque yo propongo la discusión y no hay discusión. Tal vez sea este el espacio único en la universidad en donde más o menos vamos a discutir eso. No sé, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, si no se va a resolver así lo del ISSSTE y tampoco lo de impuestos, que creo que ahí tiene un interés especial el gobierno del Estado, porque eso le permite ingresos al gobierno del Estado y por eso dan una partida especial de 200 millones de pesos como posibilidad, no como obligación, para sanear las finanzas de la universidad, que tampoco me quedó claro si sí se sanearon el año pasado o no. En fin. Entonces, vámonos con la deuda más inmediata, más pequeña. ¿Cómo resolvemos? Y yo digo que hay márgenes. En el presupuesto aprobado por el Consejo Universitario el 30 de septiembre, hay 30 páginas de la página 57, 33, 30 a la 87, donde viene el desglose de gastos por el presupuesto. Hay 6 rubros, temas, partidas, ¿no? Docencia, investigación y desarrollo, extensión, que entiendo todo eso, podríamos decir, es el gasto en Espaguar. Luego apoyo académico, yo deduzco que eso es ESTUAS, pero igual me lo aclaran, es un poco la pregunta. Luego hay un rubro que se llama apoyo institucional, que yo supongo se refiere a funcionarios. Digo, ninguna parte del documento se aclara eso. Y luego hay otro que se llama operación y mantenimiento de la planta física. En todos estos rubros hay capítulo 1000, o sea, gasto en nóminas, salarios, prestaciones, seguridad social, etc. Ahí viene. Bien, a mí me interesa saber, porque eso es parte de la discusión, si hay capacidad de ahorro, de austeridad, en apoyo institucional y en operación y mantenimiento de la planta física en capítulo 1000. O sea que no es lo que se gasta en mantenimiento de la planta física, en insumos, en teléfono, agua, no. Esto es salarios, prestaciones. La pregunta es, ¿de quién? Por ejemplo, funcionarios o apoyo institucional. Todo lo que es sueldo base, 167 millones. Eso es lo que pusieron ahí, que se va a gastar.
Primas de antigüedad, 250 millones. Eso es lo que dice ese documento. Hay una cosa que se llama haber de retiro, 67 millones. Bueno, la suma da 561 millones, así números cerrados. Entonces ahí hay de dónde apretarse el cinturón. Pero luego en operación y mantenimiento de la planta física es una pregunta que he estado haciendo a exrectores, a exfuncionarios. ¿Qué significa eso? ¿Qué está ahí? Porque yo entendía, pues si se opera y se mantiene la planta física es pues edificios, mantenimiento, materiales, no es personal. Pero ahí también hay sueldos, salarios, prestaciones, en fin. Por ejemplo, sueldos de base, 90 millones. Primas de antigüedad, 81 millones. Primas vacacionales, adicionales y apoyos especiales, 26 millones. Seguridad social, etc. En fin, ahí se gastan 259 millones. Entre uno y otro rubro, como verán, pues son más de 800 millones que están proyectados. Y ahí viene, en términos generales, pero no se dice cuántas personas son las que perciben eso, ni quiénes son. Entonces esa es una pregunta que yo quiero que respondan. Y si eso puede ser una salida para que nos respondan pues a las demandas de corto plazo. Reitero, no quiero decir con esto que renunciemos a las soluciones al problema del ISSSTE. Bueno, yo ya he empezado a decir este discurso, durante algunos años me lo he guardado, pero pienso que ya es tiempo de decirlo. En mi opinión, compañeros, compañeras, esta política de endeudamiento con el ISSSTE ya colapsó las cuentas individuales en la UAS, que de por sí es una desgracia para los trabajadores en todo el país y es un gran negocio para las AFORE, ¿verdad? Porque pues es el capital financiero el que las administra y recientemente han dicho que incrementaron sus ganancias en $1 billón en un periodo corto. Pero los trabajadores, si no tienen lo suficiente, pues van a alcanzar el retiro con la cantidad mínima garantizada, ¿verdad? Que es menos de un salario mínimo. Entonces a eso le llamo yo colapso. Si se iba a pagar en 10 años, plazo más reducido, vamos a suponer que lográramos el convenio este año, entonces proyéctense a 2037 y que no se acumule deuda de los años 2027 a 2037. Para mí eso es el colapso. Lo que pasa es que no se siente porque pues no se está ejerciendo el retiro, pero cuando que quieran pues, que vayan a estar en ese tiempo con su retiro, resolver el problema de su retiro, pues no va a haber. O sea, va a ser un problemón. Por eso la importancia de haberlo resuelto antes. Pero todo el mundo patea el bote, lo deja como herencia maldita, etcétera. Bueno, está bien, ahí hay un problema. Yo no digo que no busquemos solución, pero si no se quiere, entonces atendamos lo más inmediato, lo que es de este año, cómo vamos a gestionar la administración del contrato colectivo para que haya cumplimiento y empezar a atender esas demandas. Bueno, yo planteo toda esta reflexión, uno, porque no hay dónde discutirlo. Lo planteé en el Consejo Universitario, el rector dijo, no, si lo vamos a discutir con el sindicato. Bueno, ya estamos en el espacio sindical, entonces hay que ponernos de acuerdo, para que no se reitere en cada, digamos, mesa de negociación por su cuenta, es que la crisis, entonces es imposible responderles algo porque hay crisis, sí, pero ¿de qué tamaño es la crisis? Pongámonos de acuerdo en eso.
Por eso la insistencia. Si pudieron resolver que para salir el año se necesitaban 482 y fue suficiente con 150, ¿qué se hizo? Porque ahí está la clave, creo yo, ¿no? Algo hicieron para completar los otros 330 y por ahí podemos darle. Entonces esta reflexión es pues, para eso, que guíe nuestra conducta de un lado y otro. Ahora, si no hay crisis, pues está resuelto. Nada más es cosa de ponernos de acuerdo en cifras, cantidades y un calendario de pago, ¿no? Así de simple. Entonces veamos. Bien, con respecto a las primeras intervenciones de esta segunda fase, hay una cuestión en la que uno, desde la administración, nos planteamos, es decir, trazamos, proyectamos, con la finalidad de la solución justo a situaciones que hemos venido arrastrando y que obviamente más allá de patear el borde hacia adelante, pues queremos que se encuentren soluciones de fondo. Y bueno, una que mencionaba el doctor Girón con respecto a en la propuesta de PDI con respecto a las solicitudes de incluso solicitar por ahí algún crédito a la fundación. Yo debo de decir que es una de mis obligaciones buscar salidas, buscar alternativas sin que se violente, sin que se invada esferas también como es la del sindicato. Jamás nos atreveríamos a hacer algo que ponga en riesgo la vida sindical, su independencia, autonomía, la mutualista, y pues jamás sería yo de la idea de ¿qué o por qué se plantea de esa manera? Pues con la posibilidad, y no lo dejo eso en el último de los casos, una posible ahí solicitud de crédito para solventar algo, pero siempre y cuando estuviera eso, pero sería el último de los recursos que nosotros llegaríamos para no tener que ni siquiera que se vea, que se exprese como una amenaza. Pero eso se deja ahí de manifiesto. Y bueno, lo de también modificar el contrato, pues no es para ir a la baja, justo lo acabo de decir yo, ¿no? Ya nuestro contrato está muy cercenado como para otra vez tratar de intentar por modificaciones anteriores que ha habido y que han venido a la baja. Eso no lo haríamos. En todo caso, efectivamente sería para un tema que resulte positivo para nosotros como trabajadores. Y bueno, lo que preguntaban con respecto a la maestra Meli, que si los funcionarios tendrán capacidad de decisión, efectivamente tendrán la capacidad de decisión, siempre y cuando estén apegados a las políticas institucionales que nosotros vamos a proponer de inicio. Tal vez, como ha habido en otros emplazamientos en donde hemos estado, en mesas de trabajo, quizá hay por alguna información que se tenga pendiente de recabar o algún insumo de datos que quede pendiente ahí, no se defina también en el momento para no tomar una decisión ahí que no corresponda con lo que nosotros estamos planteando, pero jamás estaría también en riesgo, amenazando los derechos de los docentes y de los trabajadores, ¿no? Entonces, eso. Y bueno, lo que comenta el maestro Enrique Viramontes con respecto a su intervención desordenada, que de desordenada no tuvo nada, creo que él tiene bien claro, ya ha tenido bien claro lo que pasa en la institución.
Sí voy a decir nada más y tener algunas, hacer algunas precisiones. Pues sí, la pregunta es esa, ¿verdad? O sea, si estábamos pidiendo 482 millones y el gobierno del estado nos presta 150, pues ¿cómo fue posible que sacamos dinero? Pues efectivamente, pues se que va a haber cosas en 2025 y parte también en 2024, seguridad social principalmente, pero también debemos decir que de una deuda que se tenía de ISR, casi por más de 1,000, ¿cuánto tenemos de ISR? ¿Se ha reducido a cuánto? Era 1,000. 1,600, 1,200 millones. De 1,200 millones que se debían, ahora se deben 500. ¿Por qué la cifra de los 482 millones y la petición que se hace? Pues tiene una razón, que gran parte era para pagar precisamente este deuda y que este ISR, y que bueno, pues no se ha dado. Yo sigo lo comenté ahorita, insistiendo, y yo no descarto ni voy a echar el saco roto la posibilidad de que se rescate esta solicitud de recurso extraordinario, y con eso ahora sí completar la cifra, pero ojalá y fuera así de que con 150 millones ya hayamos cubierto todo, ¿verdad? O sea, ¿para qué fueron esos 150 millones? Pues ya sabemos, para pago de aguinaldos, primas que se debían y otros conceptos que por ahí traen, ¿no? Entonces, esa es una de las lo de que si es definitivo la negativa al gobierno federal, no. Si fuera negativa la que me dijera, ¿sabes qué? Para diciembre ni se presenten ni hagan solicitudes, ya de aquí no habrá nada. Yo vendría y a los primeros que se los compartiría sería mi comunidad, a la universidad, para decirles, y ahora sí tomamos otro tipo de medidas, otro tipo de estrategias que nos permitan pues exigir algo a lo que se tiene derecho, pero más allá también se ha logrado, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría que ahí Armando nos explicara un poquito con respecto a lo de las inquietudes que tenía el maestro Enrique, y también Noé con respecto a lo del impuesto. Si me permiten, voy a pedirles a los compañeros que me ayuden porque también ya estuvo, ¿no? Gracias. Sí, es precisamente lo que está planteando la secretaria, que en estos otros temas abarca lo que quedó pendiente y por supuesto lo retomaremos. Claro que sí. ¿Okay? Sí, buenas tardes. Haciendo una reflexión del comentario que nos hace el maestro Girón y el maestro Enrique. Si nosotros recordamos la administración del rector Silva, el subsidio del Estado andaba en 250 millones de pesos. Con la siguiente administración logró cerrarse un incremento de casi a 600 millones del subsidio por parte del Estado, que fue con el doctor Antonio Guzmán. Y en la siguiente administración, ahorita prácticamente andamos en 850 millones de subsidio. Entonces, si hacemos esa reflexión independientemente de que tiene toda la razón, y yo les doy la razón en el sentido de que no han puesto la universidad y eso, desafortunadamente, y eso es lo que alega el gobierno del Estado que tenemos, ¿verdad? O sea, yo no voy a justificar al gobierno que tenemos, pero que pues, es una parte de la discusión que ellos hacen en la federación, de que tengan apoyo para todo lo que es educación. Lo vieron ahora con el tema de la educación inicial, de lo que fue preescolar, primaria, secundaria, y ahora
siento yo que se ha avanzado, porque si ustedes se recuerdan, con los maestros ya andamos batallando incluso para pagar los sueldos, las prestaciones laborales. Ya olvídense de los temas de contribuciones, por eso los ejercicios que hoy, ¿sí? Medianamente con los incrementos del subsidio que se ha podido lograr, que obviamente no son suficientes, que queremos que sean más. Ahorita estamos cerrando la negociación que ahorita el rector está haciendo, precisamente. Pues recordemos que tenemos un Congreso del Estado y el Congreso es el que determina el presupuesto para la universidad. Y hay que hacer labor. Desde ahorita estamos lo que nos ha orientado y señalado el rector, es que desde ahorita tenemos las negociaciones con esa Cámara, con ese poder que es el que al final de cuentas les hace que nos va a dar respaldo o no, porque el gobierno, el Ejecutivo dice, pues yo no te voy a dar hasta lo que el Congreso está la prueba, porque si no yo voy a tener un problema de observación, y aún así hemos logrado que nos den más de lo que el mismo Congreso ha autorizado. Ahorita prácticamente se anda cerrando pues, la negociación en esos 850 millones. Nosotros estamos en la controversia, en el pleito de poderlo lograr que se incremente a 900 millones, y ahorita está en esa parte, estamos en el momento de la firma del convenio y todavía está en esa posibilidad. Con el recurso o los incrementos del subsidio que se dio desde con el maestro Toño, luego con el maestro Rubén, y ahora con Armando y con el doctor Ángel, nos empezamos a percatar que si nos ordenábamos, lográbamos salir con los salarios y alcanzar a pagar por lo menos el ordinario de las contribuciones, tanto de seguridad social como del impuesto de la renta. Y medianamente con el ejercicio que se ha estado haciendo, se ha tratado de demostrar que sí es posible, ¿sí? Porque no se ha generado, y lo voy a hacer así un poco general, o sea, no se ha generado deuda en contribuciones ordinaria, ¿sí? El problema es que traemos pues, arrastrando una deuda histórica, y que cuando empiezan las retenciones pues nos agarran el ordinario y lo aplican a lo viejo. Entonces fue cuando se nos hicieron ciertos huecos. Con el doctor Antonio se hizo un hueco, un año que casi no se pagó porque hubo mucha retención. Pasó lo mismo en la siguiente administración. Y entonces ahorita ¿qué pasó? Que esos 400 millones era lo que nos iba a servir para precisamente cubrir las contribuciones ordinarias, o sea, la seguridad social del 25 y los impuestos de renta del 25. No nos dieron ese subsidio. Pasó lo mismo en el 23, tampoco hubo ese apoyo. También fue un supuesto préstamo del gobierno estatal, que al final de cuentas, si lo reflexionamos, y si tienen razón otros, el gobierno lo maneja como un préstamo, pues con la forma que no se lo observe, porque el Congreso no lo aprobó, pero al final de cuentas esa deuda de aquellos 150 millones que se dieron vía préstamos, pues ya está liquidada. ¿Por qué? Porque fue mediante una estrategia que al final se convirtió en un apoyo realmente a la universidad. Queremos que estos 150 logremos con la gestión que ocurra lo que pasó en el ejercicio de 2024, que ese supuesto préstamo pues al final se quedó como un subsidio, ¿no? Entonces el tema de por qué no se sanciona. Nosotros traemos 700 millones de gasto de operación que se somete a consideración del Consejo, para que de esos 700 millones prácticamente la universidad en los últimos años trae un gasto de operación de 150 millones de pesos. O sea, todo el resto de los 700 millones por autorización del Consejo se ha mandado a capítulo 1000 para pagar prestaciones laborales, sueldos y prestaciones laborales. Entonces, y eso nos ha permitido un poquito, cuando menos, pues ir al corriente en el tema de las prestaciones laborales ordinarias, ¿no? Entonces, en cuanto a créditos de preferencia, primero están
los sueldos antes que las contribuciones. Entonces, si nos dan 1,000 y con 1,000 nomás alcanzamos para sueldos, pues obviamente pues no se puede sancionar algo imposible de cumplimiento. O sea, no hay un incumplimiento, pues, ¿qué se sanciona? Si no hay un incumplimiento porque sea responsable del funcionario de que no pagó la contribución, pues no la pagó porque no se alcanzó a pagar la contribución, ¿verdad? Entonces, lo que decía el maestro Enrique, o sea, que tiene mucha razón y que es un poco incierto en cuanto al tema de la deuda del ISSSTE. La reforma de la ley del ISSSTE que permitía acceder a esquemas de descuentos, de accesorios, tenía vigencia al 25, ¿sí? Si no se llegaba a negociación en el 25, entonces ya íbamos a quedar fuera de esa posibilidad de descuentos, porque la ley, no en la ley de ingresos, porque en la ley de ingresos viene otro descuento, pero solamente para una contribución en específico, que es la contribución de seguridad social que tiene que ver con el ISSSTE asegurador, lo que es el CERICA, ¿sí? Que es el de prestaciones para el ISSSTE, ¿sí? Ese seguro no tiene repercusión en el Infonavit ni en nuestros ahorros, pues, en el SAR y en el CRE. Entonces, ellos siempre pelean esa parte de ¿qué fue lo que se hizo como estrategia de la universidad? Recordaban, pues fue la defensa, porque iban a empezar las retenciones y se hizo la defensa por parte de la universidad contra el ISSSTE. ¿Y qué es lo que se peleó contra el ISSSTE? Que nos metieran al beneficio, que no se hicieran retenciones y que se nos reconociera como un rector todo lo que se ha abonado al capital en lugar de accesorios, ¿sí? Ese juicio es lo que nos está permitiendo que el ISSSTE no nos pueda tocar. No es porque no quiera, es porque hay un procedimiento judicial que les impide que el ISSSTE nos toque, ¿sí? Y ese procedimiento judicial pues todavía mínimo un año va a durar. La universidad en una segunda instancia que fue en un juicio administrativo ganó la universidad para que sí le den el beneficio del descuento y sí le reconozcan ese capital, ese abono al capital. El ISSSTE no estuvo de acuerdo y fue en inconformidad de revisión y pues ahorita estamos esperando que vaya a resolver el tribunal colegiado en relación con ese tema, ¿verdad? Pero eso ha permitido que también el ISSSTE pues empiece a pensar en una nueva plática de negociación, que esperemos pues que en esta nueva administración y con el apoyo de todos nosotros como universitarios y el sindicato podemos lograr, si esa defensa favorece a la universidad, pues hacer presión a nivel federal pues, para poder llegar a cubrir pues esa deuda de seguridad social. Sí hay estrategias, la verdad sí hay estrategia. Igual en el tema del impuesto, que se debía, cuando entró el maestro Toño, eran prácticamente 10 años de deuda del impuesto de la renta y ahorita estamos en 1 año y medio. Porque si hay una estrategia, se ha venido acotando. La intención es que si lograr en este año o el año siguiente ya vayamos al corriente en ese impuesto, ¿verdad? Entonces, ese sería un poco el comentario de las instituciones y sería mi intervención. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Yo también celebro que estemos aquí reunidos todos y es un gusto porque creo que salen muchas ideas de cómo hacer viable toda esta institución. Y quiero comentar respecto a lo que a la coordinación de planeación le compete en cuanto al anteproyecto de presupuesto. Nosotros recibimos una plantilla de gobierno del Estado donde la distribución de gasto se tiene que hacer por objeto, acorde a un catálogo que nos da el gobierno del Estado. Entonces ustedes pueden encontrar todos los objetos de gasto distribuidos acorde a ese catálogo y nosotros lo tenemos que distribuir en función de lo que se va ejerciendo de la universidad. Si viene mantenimiento y trae capítulo 1000 mantenimiento, ahí se tiene que meter lo que gastamos en el personal que se dedica a mantenimiento en ese objeto de gasto.
Entonces, todas esas hojas que pueden encontrar ustedes en el anteproyecto, pues nosotros lo adecuamos porque el gobierno federal nos manda ese catálogo para que lo dejemos ahí. Y las sumas, la sumatoria de lo que dan todas esas tablas, tienen que dar también con el flujo de efectivo que viene en la última tabla. Y lo tenemos que compatibilizar con lo que nosotros pretendemos gastar. Por eso vienen primas de antigüedad, vienen salarios, vienen todas las prestaciones divididas en todos los objetos de gasto de acuerdo a la función. En cuanto al plan de desarrollo institucional, sí quiero aclarar un poco porque sí creo que es importante que no tengamos esa idea de que en ese documento tan importante para la institución viene plasmado que se vaya a modificar. El plan de desarrollo institucional tiene algunos ejes rectores y otros transversales y tiene objetivos estratégicos. Hay varios objetivos estratégicos y se hace mención de los contratos solo en el 1 y en el 7. El 1 dice, lo voy a leer porque creo que es importante y todo lo que comenta, y si lo pueden buscar ahí le ponen la palabra contrato. Fundamentado en la experiencia institucional de los últimos años y como ruta de las previas autotransformaciones de 1971, donde se buscó reflejar el compromiso social de la institución. 1987 se establecieron las reglas para gestión administrativa y 1999 se instaló una nueva estructura académica basada en créditos y sistemas de áreas del conocimiento y unidades académicas. Por mencionar algo importantes, se pretende generar una innovación institucional basada en el compromiso de todas y todos los universitarios, a través de diagnósticos que emerjan desde cada espacio universitario con una participación horizontal y democrática de los diferentes sectores universitarios, docentes, trabajadores y estudiantes, además de toda la estructura directiva, sin hacer de lado la colectividad de los contratos colectivos de trabajo, tanto del sindicato del personal académico de la universidad como del sindicato de trabajadores de la universidad. Es donde se hace referencia a el contrato colectivo en el objetivo estratégico número 1, y en el número 7 dice reconocer y fortalecer los derechos laborales, el compromiso social y la corresponsabilidad de la comunidad universitaria como base para la construcción de un clima institucional armónico, participativo y orientado a la solución pacífica de los conflictos. Acción: revisar los contratos, indicador, un documento homologado de la revisión de los contratos para efecto del reconocimiento y fortalecer los derechos laborales. Responsable de la Secretaría General en el 2027 y los recursos pues son jurídicos. Es todo lo que dice el Plan de Desarrollo Institucional referente a los contratos colectivos. Entonces sí creo que es importante comentar que en ningún momento se establece otra cosa, y recordar que este Plan de Desarrollo Institucional se hizo de la mano de las y los universitarios que participaron en el foro de integración de todas las propuestas, y después de una revisión de todo un colectivo pues se plasmó en esos objetivos, nada más. Sin duda sí había propuestas que dicen que se revise, se abra y se hagan modificaciones, pero no se puso en el documento, y eso lo pueden encontrar en los anexos que están al final también del Plan de Desarrollo Institucional. Y efectivamente se ha buscado alternativas para la gestión. Por indicaciones del rector, del doctor Ángel Román Gutiérrez, hizo una revisión de todos los subsidios de las universidades, como las muestras de las instituciones de educación superior. Y por mencionar, bueno, el caso de la UDG. La UDG tiene una matrícula de 335,000 jóvenes. La UAS tiene una matrícula de 40,000. Y la aportación de los gobiernos del Estado se da en función de la carga que tengan en nivel del medio superior y superior, porque la responsabilidad de los gobiernos del Estado es la atención primordial de la educación básica, incluso que ahí se encuentra el nivel medio superior. La UDG atiende 56% de su matrícula de nivel medio superior y nosotros atendemos el 25% de nuestra matrícula es medio superior. Y bueno, pues efectivamente se han explorado rutas, y por eso digo que es muy importante que las podamos discutir aquí, y además
creo que no nada más en este espacio, sino que dentro del plan de desarrollo institucional encontrarán esa ruta de la innovación institucional que se pretende hacer, donde será otro espacio de discusión de todo esto para que pues incrementemos ese subsidio que la media establece, el 61 del gobierno federal, el 38 del gobierno del estado. Solo hay 5 instituciones que tienen 50-50 y una que supera el subsidio del estado sobre el subsidio federal. Y también nada más puntualizar que en el predial no nos cobran ese 1%, 2%, 10%, porque sí creo que es importante, porque también podemos meter en complicación a los ayuntamientos. Ese porcentaje que se cobra del impuesto solo es en la cuestión estatal. Muchas gracias. Bueno, nada más, si bien es cierto, estos temas dan precisamente para mucha discusión. Ya en el momento procesal oportuno, decimos los abogados, discutiremos a profundidad algunas de las aseveraciones que hacen tanto el doctor Armando Flores como el maestro Noé, para no profundizar ahorita en temas que son propiamente de una mesa en particular. En el caso de las mesas, sí quiero precisar que las mesas que quedaron pendientes del emplazamiento anterior, nosotros las estamos contemplando dentro de la mesa general, precisamente para no dejar nada pendiente. Entonces, pues solicitarle a la rectoría que en la medida de lo posible, a la brevedad más bien posible, hagamos la propuesta de calendarización de las mesas particulares de trabajo para poder iniciar lo más pronto posible e instalarlas a la brevedad posible y poder irles dando salida a las temáticas. Solicitarles también nuevamente que al igual que se hizo el año pasado, se vote en el plebiscito sobre el proyecto de convenio que se va a depositar para evitar cualquier situación, no sobre un documento general como se hacía en años anteriores, sino sobre el proyecto ya en específico, cuyas firmas estarían solo pendientes a partir del resultado del plebiscito. Entonces, la intención del comité ejecutivo es que ese proyecto definitivo que será sometido a votación al plebiscito esté listo más tardar el 12 de febrero para poderlo socializar, para poderlo poner a discusión de las compañeras y los compañeros y poder estar en condiciones de tomar una decisión informada en el plebiscito. Motivo por el cual, pues, que la agenda de trabajo de las mesas se dé con el suficiente tiempo y con la suficiente antelación para poder tener todo lo más listo lo más pronto posible. Si no hay nada más que agregar, compañeras y compañeros, adelante, Juan Martín. Nada más dos peticiones, o tres, no sé, dos peticiones. La primera sería si en términos de este presupuesto que va a llegar, que desglosa, que se hace la aportación por parte del gobierno del Estado, si pudiera solicitarse que se desglosara cuál es el porcentaje de ese subsidio que va a dar el Estado, cuánto corresponde a la retención de impuestos a la población, cuánto corresponde a la devolución de ISR y cuánto corresponde realmente al recurso que aporta el Estado como parte del subsidio, o sea, para que tengamos claridad. Es decir, si nos dan 600 millones, ¿cuántos corresponden al 10% que el gobierno recauda entre todos los ciudadanos? ¿Cuánto corresponde a la devolución de ISR? ¿Y cuánto corresponde realmente a lo que el gobierno está dando? Porque nos pueden decir que dan 600 millones, pero en realidad, como ya hemos visto o comentado aquí, a lo mejor en realidad solamente nos da el gobierno del Estado como parte de su presupuesto 200 millones y el resto es de lo que nosotros mismos hemos aportado como ISR o lo que la población ha aportado. Esa es una aclaración también. Nosotros no tenemos Infonavit, tenemos Fobiste. Y bueno, la otra petición es que por favor no repitan la innovación que esta administración en su gestión anterior estuvieron haciendo de contrato personal de confianza y luego les doy nombramiento de bases para que tengan plazas. Esa creo que es una innovación bastante perversa y que engordar la nómina no es hacer crecer la universidad.
Muchas gracias, maestro Juan Martín. Bueno, quiero pensar que están tomando nota precisamente para abordar estos temas dentro de la problemática que se va a plantear en cada una de las mesas particulares. Entonces, si no hay nada más, pues, compañeras y compañeros que agregar, agradecer la presencia de la Administración Central y reiterar el llamado a que no sea simplemente un escuchar, sino que sea en aras de resolver de manera favorable respecto al contrato colectivo de trabajo. Agradecer al Comité de Huelga su presencia y estamos, compañeras y compañeros, atentos a la próxima convocatoria para presentar la propuesta e instalar las mesas particulares de trabajo. Muchísimas gracias a todas y a